tal? Sé bienvenido una vez más a nuestro servicio en línea. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como algunos tenemos por costumbre, menos en estos tiempos. Así que te voy a pedir que tomes tu lugar para recibir una palabra que va a llenar nuestro corazón y que va a nutrir nuestra alma. Pero antes vamos a alabar a Dios como solamente Él se lo merece. Así que iniciamos. Dios te bendiga. Vamos a orar en esta tarde. Júntate con tu familia y vamos a buscar el rostro de Dios en adoración. Señor, te honramos. Dios, recibe gloria, recibe honra. Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino. Con tus palabras mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir, sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino. Con tus palabras mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir, sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿Quién iremos, Señor, si no es a ti, Señor? Te adoramos, Señor. Nos sumergimos en tu río, Señor. En tu río, Señor, que trae vida, en tu río que nos libera, en tu río que nos cambia. Señor, nos metemos a ese río, Señor, donde tú traes, Señor, vida, Señor, en cada área que necesitemos, Dios. Canta conmigo esta canción, vamos a entrar en su presencia. Que sale de tu trono, es tu río, que fluye de tu trono cuando ruges. Es tu río, vamos, canta con nosotros, que sale de tu trono, es tu río, que fluye que sale de tu trono, es tu río,
presencia, Señor, que viene a tocar, Señor, nuestros corazones. Oh, Señor, que viene a sanar, que viene a restaurar, Señor. Tu río es lo que anhelamos, Señor. Tu río, Señor, es donde nos sumergimos en esta tarde. Recibe gloria, recibe honra, Señor. Quédate con nosotros, precioso Dios. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano, por adorar con nosotros en esta tarde. Recibe un abrazo, muchos saludos, nos vemos pronto. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estén muy bendecidos, listos para ofrendar al Señor o diezmar al Señor. Puedes dar a través de PayPal o puedes llamarnos más fácilmente quizá al número que tienes allí en la pantalla. Pero esperamos que le puedas dar al Señor. Bueno, dice en Lucas capítulo 7, habla de cuando un fariseo que invitó a Jesús a ir a su casa. Y Jesús fue y lo sienta a la mesa. Y durante ese momento entra una mujer de mala fama, y viene y comienza a lavarle los pies a Jesús con sus lágrimas y con un perfume. Y fíjate, el fariseo, asumiendo que Jesús quizá no era tan recto como parecía, él pensó, si este era un buen profeta, él supiera quién era esta mujer, que era una mujer de esas cualquiera, ¿verdad? Y Jesús, sabiendo lo que este fariseo tenía en su corazón, le dice: Simón, ¿sabes? Había un señor que tenía 2 personas que le debían dinero. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Pero como ninguno le podía pagar para atrás, les canceló la deuda a los 2. Y le hace esta pregunta a Simón. Le dice: dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón le responde y le dice: pues supongo que al que se le perdonó más dinero, él es el que ama más. Y dijo: exactamente, has contestado correcto, le dice a Simón. Le dice, y voltea con esa mujer, le dice: ¿ves esa mujer? Ella ama mucho porque mucho se le ha perdonado. Dice: desde que yo entré, ella entró detrás de mí y ella no ha dejado de enjuagarme mis pies con su cabello y con sus lágrimas, y tú ni un solo vaso de agua me ofreciste. Y dice: tú ni me recibiste con un beso, y ella sigue besando mis pies. Y después le dice: tú ni ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con su perfume. Y quiero que veas esto. ¿Ves? Muchas veces somos como el fariseo, que nomás venimos a ver qué nos va a enseñar Jesús, qué nos va a enseñar Dios en este día, y punto ya. Pero nos hace falta ese corazón agradecido, que venimos listos con una ofrenda, listos con un corazón sensible, listos para besar al Señor. ¿Ves? Y en sí tiene mucho que ver con un corazón lleno de gratitud al Señor. Esta mujer dice que ella amaba más porque mucho se le perdonó. Yo te animo en esta tarde, recuerda, tú no vienes a escuchar en sí palabra de los pastores, palabra de la iglesia. Tú vienes a escuchar palabra de Dios para tu vida. Yo te animo, sea que traigas ofrenda o no, pero yo te animo, ven con un corazón agradecido para que Dios vea ese corazón y pueda hacer algo grande en tu vida y te pueda bendecir. Pero especialmente si tú traes una ofrenda, así como traía esta mujer desde el comienzo que comenzó Jesús a hablar a la mesa, ella trajo su ofrenda. Yo te animo, aprende a tener un corazón agradecido y siempre traer algo para el Señor, aunque sea tu corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad que tenemos de ser agradecidos, Señor, de amarte, mi Dios, de mostrar nuestra gratitud hacia ti, Señor, en nuestra manera de darte, nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Gracias por la oportunidad que tenemos de sembrar a tu reino. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Ahora prepárate porque vas a escuchar una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios les bendiga, qué bendición nuevamente conectar con ustedes a través de esta transmisión en línea. Vamos a entrar a la palabra de Dios
y estamos estudiando el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11. Llevamos varias semanas estudiando este capítulo. Hebreos 11 es uno de los capítulos más famosos de la Biblia y donde Dios a través de su palabra nos enseña ejemplos de cómo vivir por fe y cómo agradarle a Dios. Hebreos capítulo 11. Pero la Biblia no fue escrita en capítulos. Al principio la Biblia eran cartas, no estaba dividida en capítulos. Fue hasta después que se dividió en capítulos para estudiarla más fácilmente. Entonces, sabiendo esto, a mi parecer, Hebreos 11, el capítulo de la fe, comienza, a mi parecer, en Hebreos 10:35, porque en Hebreos 10:35 inicia el pensamiento de la fe. Y Hebreos 10:35 dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Entonces, confianza es un sinónimo de fe. No perdáis pues vuestra fe. Tu fe la puedes perder. Tu fe la puedes perder. Comienza el pensamiento de la fe que va a empezar a profundizarse en el capítulo 11. Comienza en el verso 35 de Hebreos 10, diciéndonos que la fe se puede perder. Tenemos que tener cuidado de no perder la fe, porque ahí está nuestra recompensa, en creerle a Dios. En creerle a Dios. Y el verso 36 de Hebreos 10 dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Nuevamente, paciencia es un gemelo de la fe. Tenemos que tener fe y paciencia o perseverancia. Y aquí la Biblia dice que nos es necesaria para recibir las promesas. Es importante las promesas que las experimentemos y no se queden en promesas. Por lo tanto, necesitamos la fe y la perseverancia. Verso 37 dice: mas el justo, verso 37 y 38, mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma, dice la Biblia. Entonces, el justo vivirá por la fe. La fe es un estilo de vida. La fe es la manera en que vivimos. Es la manera que reaccionamos. Es la forma correcta de reaccionar. La fe a los desafíos y a las circunstancias de la vida. La fe es la manera correcta de responder o reaccionar. Así que no te atemorices a causa de los desafíos y las circunstancias que vienen a tu vida. No te atemorices, no cedas al temor. Ten fe, créele a Dios, porque es la manera que nosotros, la gente de fe, vivimos. Enfócate en Dios, Él es la respuesta. Enfócate en lo que Dios ha hablado, enfócate en lo que Dios ha dicho acerca de tu situación. Una palabra de Dios es de lo más importante para tener victoria sobre cualquier cosa que viene a tu vida. Entonces, para recibir una palabra de Dios tenemos que saber cómo recibirla. Y Dios nos habla a través de su espíritu, a nuestro espíritu. Esa es la manera principal que Dios se quiere comunicar con sus hijos. Dios nos habla a través de su espíritu a nuestro espíritu. Y cuando Dios nos habla, o lo que Dios nos habla, nunca va a contradecir su palabra. Nunca va a contradecir su palabra. Entonces tenemos que ser de ese tipo de gente que sabemos recibir palabra de Dios. Sabemos escuchar a Dios, porque una palabra es lo que te va a sacar a la victoria en tus situaciones difíciles. Verso 39, Hebreos 10 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice, verso 39 está diciendo, porque en el verso 38 dijo que si retrocede alguien de creer, Dios dice que no va a agradar su alma. Verso 39 dice: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. No, nosotros hemos decidido no dejar de creer. Creer es una decisión. Gente cree por un tiempo y deja de creer a causa de la presión o del tiempo que ha pasado. Pero tú decides si crees o dejas de creer. Nosotros no somos de los que retroceden. Hemos decidido creer. No nos rebelamos a creer su palabra. Somos de los que tenemos fe. Creemos su palabra. Creemos lo que Dios ha dicho. Y así comienza el pensamiento de la fe que se expande en el capítulo 11 de Hebreos. Y Hebreos 11, verso tras verso, Dios nos da ejemplos de cómo vivir por fe. Ejemplos de hombres y mujeres de Dios
en todo el capítulo 11 que le creyeron a Dios. Nombres como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, Isaac. Hemos hablado de esos, hemos estudiado la vida de ellos. Moisés. Y es por eso que estamos enseñando acerca de la fe. Nos tomamos tiempo para enseñar, porque es mi responsabilidad como pastor enseñarte cómo agradar a Dios. Enseñarte cómo agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es mi responsabilidad enseñarte cómo accesar las promesas de Dios. Enseñarte cómo no retroceder de creer, cómo no detenerte de creer lo que Dios te ha hablado. Para Dios la fe no es opcional. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y debe ser importante para cada uno de nosotros el querer agradar a Dios. Si a ti no te importa agradar a Dios, tienes un problema gigante. Tienes un problema gigante. Porque si a ti no te importa agradar a Dios, entonces tu relación con Dios o tu salvación es cuestionable, es dudosa. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón y una relación con Dios quiere agradar a Dios. Entonces, todo lo que hacemos, sea dar, servir, orar, al menos que se haga con fe, no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Y debemos querer complacer a Dios, porque complacer a Dios es lo que te va a hacer feliz. Complacer a Dios es la vida más feliz que puedas vivir. Complacerte a ti mismo te va a llevar a una vida infeliz, porque fuimos hechos para complacer a Dios. La gente piensa si pudiera tener aquel carro, si pudiera tener aquella casa, aquel estilo de vida, aquella posición en mi trabajo, en la política, en mi iglesia, si pudiera tener aquello que esta persona tiene, entonces sería feliz. Pero no es así. Somos criaturas espirituales y se requiere al Espíritu de Dios que nos llene para que produzca en nosotros felicidad y satisfacción. Juan capítulo 4, Jesucristo le dijo a sus discípulos: mi comida o lo que me satisface es hacer la voluntad del que me envió. Dios te tiene que hablar. Dios te ha hablado en su palabra y Dios te habla. Si tú te adentras más en tu relación con Dios, Dios te va a hablar acerca de su voluntad para ti. Y el hacer la voluntad de Dios es lo que nos satisface, es lo que te satisface. Lo que nos satisface solo proviene de aquel que nos formó. Y entrando ya de lleno a la enseñanza de hoy, como hemos hablado de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de los papás de Moisés, de Jacob, de Isaac. Ahora vamos a hablar de Barak, porque en el verso 32 de Hebreos 11 dice así, Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Menciona en este verso 32 a 6 personas y a los profetas. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que hay muchos más ejemplos para vivir por fe o de cómo agradar a Dios. Muchos más ejemplos de cómo alcanzar las promesas de Dios. Y en 2 Corintios 4:13 dice: nosotros también teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Creer y hablar son las acciones de la fe. Entonces, disciplina tu boca a hablar por fe, disciplina tu boca a no hablar fracaso, disciplina tu boca a no hablar incredulidad, a no hablar derrota. Porque cuando vienen circunstancias difíciles vas a sentirte presionado a decir: ya no puedo, ya me cansé. Cuando vienen tiempos difíciles de desilusión, de sequedad, situaciones difíciles, de presión, vas a sentirte tentado a decir: me rindo, ya no puedo más y ya no quiero nada. Pero cuando no disciplinamos nuestra boca y decimos tales cosas, en el momento que hablas así, estás invitando al diablo a que entre a tu situación. Porque el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, dice la Biblia. Volviendo al verso 32, donde menciona estos 6 nombres, y a los profetas, menciona nombres de personas que, si tú no lees la Biblia, no estás familiarizado con la historia de ellos, de cómo vivieron. Y menciona el nombre de una persona, Barak, que muchas personas no están familiarizados con lo que él hizo. Y quisiera estudiar
en este día la historia de Barak, por qué Dios lo incluyó en el capítulo 11 de los Hebreos. Jueces 4 del 1 al 3 comienza diciendo, Reina Valera 95, después de la muerte de Ahod, vamos a hablar de Barak, vamos a ir a la historia de Barak. Jueces 4 del 1 al 3. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Azor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ahí menciona la situación en que se encontraba Israel en el tiempo de Barak. En los tiempos de los jueces, el pueblo de Dios se había alejado de Jehová y por temporadas dejaba de servir a Dios. Venía un enemigo y los oprimía, el pueblo clamaba a Dios y Dios levantaba jueces que se atrevieran a creerle y se atrevieran a ser usados por Dios. Algún juez que se atreviera a creerle a Dios y a ser usado por Dios. Porque cuando el pueblo de Israel se alejaba de Jehová, perdían el derecho a la protección de Dios. Y en Jueces capítulo 4, Jehová los había entregado bajo al dominio de Jabín, rey de Canaán, que tenía un ejército muy poderoso, tan poderoso que el capitán era muy famoso, casi igual de famoso que el rey. Sísara era el capitán del ejército y tenía 900 carros de hierro. Eran las armas más poderosas de ese tiempo. Era un ejército poderoso y con un armamento poderoso para guerrear. La Biblia dice que habían oprimido con crueldad a Israel por 20 años. Con crueldad por 20 años. Un terrible tiempo para Israel, el pueblo de Dios. Hasta que clamaron a Jehová y Jehová puso su mano sobre Débora, que era la jueza o la líder en ese tiempo, y sobre Barak. Y dice el capítulo 4, al verso 6, Jueces 4, del 4 al 6. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, y en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Un día Débora envió llamar a Barak, hijo de Abinoab, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Ve, le dijo, la profetisa Débora le dijo, ve, Dios te manda que vayas a este lugar y Dios te va a entregar a Sísara y a su ejército en tus manos. Se lee muy fácil, pero ponte en los zapatos de Barak. Barak había visto al ejército de Sísara, al ejército enemigo, por 20 años. Había visto sus armamentos, sus carros de hierro. Había visto la crueldad con la cual habían oprimido al pueblo de Israel. De hecho, un capítulo adelante, en el capítulo 5, dice que había entre miles de soldados, entre los israelitas, no se encontraba ni espada ni escudo. Entre miles de soldados ni espada tenían, ni escudo tenían. Así era la situación de difícil entre el pueblo de Israel, que en su ejército ni armas tenía. Imagínate, ponte en los zapatos de Barak. Una profeta te dice, ve a guerrear, pero no hay espadas ni escudos. Y vas a pelear contra un ejército cruel, fuerte y poderoso. Pero no te preocupes porque Dios te va a entregar en tus manos a ese ejército. Ahora, la palabra se recibe bien, muy padre y con mucha emoción. Pero después del servicio, el profeta se va y te quedas solo. Al siguiente día, las siguientes semanas, estás tú solo en medio de tu realidad, sintiéndote no capacitado, sintiéndote no ayudado, pensando en el ejército enemigo o en la situación difícil. Solo con la palabra que Dios te dio. Pero la palabra debe ser poderosa, porque si aún teniendo la palabra de Dios, las circunstancias difíciles te hacen que huyas de la palabra o te hacen que te escondas de lo que Dios te dijo, tu nombre no estará incluido entre los nombres de Hebreos capítulo 11.
Tenemos que creerle a Dios. Es por eso que viene la palabra de Dios, porque las circunstancias van a ser adversas, van a ser difíciles. Barak tuvo que estar bien convencido que Débora escuchó a Dios, porque lo estaba enviando a guerrear contra un ejército poderoso y cruel, y lo estaba enviando a guerrear sin espadas y sin escudos. Tuvo que estar súper convencido de que Débora escuchó a Dios para poder vencer el temor, porque debía haber sentido temor al pensar en el ejército enemigo y al pensar que no tenían armamento ellos. La palabra de Dios para Barak fue: ve, yo te los entregaré en tus manos. Qué tremenda palabra. Y creer esa palabra empujó a Barak a obedecer. Y creer esa palabra lo empujó a recibir la victoria. Así que tú tienes que tener una palabra de Dios para tener fe, para tener victorias sobre la situación y sobre la dificultad, y para ver a Dios moverse en tu vida. Tenemos la palabra de Dios. Dios ya nos ha dado palabras. Tú tienes que meterte a la palabra de Dios y dejar que Dios te hable. Y dejar que Dios te hable. Y dejar que Dios te dé una rema de su palabra, para que tú la creas y que tú veas la victoria de Dios moverse a tu favor. Pero tienes que tener una palabra de Dios para poder creerle. Te doy un ejemplo. Si alguien dijera: yo creo que el pastor vendrá y me va a pintar mi casa. Y no importa lo que, ¿verdad? No importa cuántas veces lo digas. Yo creo que el pastor vendrá. Si alguien te pregunta: ¿por qué crees que el pastor va a venir a ayudarte a pintar tu casa? Y tú le dices: porque Marcos 9:23 dice que al que cree todo le es posible. Si esa es la razón por la cual tú crees, ahí te vas a quedar esperando y tu casa se va a caer por falta de pintura. Porque si yo no te dije que pintaría tu casa, no puedes creer que yo la pintaré. Si tienes fe en mí, solo puedes creer o solo puedes tener fe en lo que yo dije. Así es con Dios. Tienes que tener una palabra de parte de Dios para creer y ver la manifestación. Tú no puedes creer por cualquier cosa si no hay una palabra de Dios respaldándola. Si Dios no te dijo que hicieras algo, no lo hagas. Fe en Dios solo se basa en lo que Él dijo. Repito, si Dios no te dijo que hicieras algo, no lo hagas, porque fe en Dios solo se basa en lo que Él dijo. La palabra de Dios para Barak era: yo lo entregaré en tus manos. Y antes de esa palabra, Barak no creía, pero cuando recibió la palabra empezó a creer. Tenía algo en que creer. También Barak tenía que creer que Débora escuchaba a Dios, porque lo estaba enviando a una situación muy difícil, donde podía morir fácilmente si Débora no había escuchado a Dios. No cualquiera que te diga: Dios me dijo esto de ti, o yo siento esto de ti, es palabra de Dios. Porque cualquier persona que te dice: yo tengo una palabra de Dios para ti, o te da una palabra de Dios, tiene que tener un currículum de años sirviendo a Dios y de hacer las cosas éticamente y de escuchar la voz de Dios. Hay un protocolo para profetizar sobre la gente, y es cuando tu cobertura está escuchando, porque las profecías se deben de juzgar. Y entonces, una vez que la palabra de Dios es juzgada y es creída como palabra de Dios, la tienes que creer, y es lo que te va a dar la victoria. Si no es una palabra profética, es palabra en la Biblia. La palabra que Dios te habla, por la cual Dios te habla en la Biblia, tiene que hacerse rema a tu vida y tiene que hacerse real. Y entonces tú puedes creerle a Dios y obtener victorias. Entonces, tienes que tener algo más grande que aquello que te atemoriza o aquello que te quiere sacudir. Aquello más grande es la palabra de Dios, más grande y más poderoso que las circunstancias, que el tiempo que pase, que las desilusiones. La palabra de Dios es más grande y es más fuerte. Tiene que ser una palabra de Dios de parte de alguien confiable o de parte de la palabra de Dios misma. Yo creo que Barak, por los siguientes días después de que le dieron esa palabra, confesaba continuamente esa palabra que Dios le había dado. Eso yo hago en mi caso por meses y años.
he orado palabras que Dios me ha dado. Y eso me ayuda a vencer el temor, vencer la incertidumbre que quiere atacar o tocar a mi corazón y a mi mente. Y yo creo que Barak confesaba esa palabra: yo creo que Dios entregará al ejército enemigo en mis manos. Yo creo que lo que Dios me ha hablado, yo creo esa palabra. Y escucha esto: cuando Dios te da una palabra, Dios no forza a nadie, ni a ti, a aceptar esa palabra como palabra de Dios, a creerla o a responder en fe. Dios te deja la responsabilidad a ti de creerla o no, de aceptarla o no, de obedecerla o no. Y el resultado de todo lo que pasa en nuestras vidas es el resultado de cómo respondemos a su palabra, cómo respondemos a lo que Dios nos dijo. La palabra le llegó a Barak y ahora tiene que creerle a Dios o no. Y todo lo natural le dice a Barak que es imposible vencer al ejército de Sísara, al ejército enemigo. ¿Qué le dio la confianza para vencer el miedo a la muerte o al fracaso? ¿Qué le dio la confianza a Barak de vencer el miedo a la muerte o al fracaso? Porque de seguro estaba pensando: es probable que muera, cuando venía la duda o el temor. Algo más fuerte que tus emociones, que tus temores, es lo que te da confianza para vencer el temor. Todo lo que necesitas es una palabra de Dios, porque eso es lo más fuerte que tus emociones, es lo más fuerte que tus temores. Necesitas fe en lo que Dios te dijo. Barak veía a Débora como mensajera de Dios. Porque le dijo Barak en el verso 8, Jueces 4, le dijo: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Casi, recuerda, en aquel tiempo no tenían el Espíritu Santo. En aquel tiempo, poquito antes de eso, de hecho, en el tiempo de los jueces todavía creían que cuando el arca iba con ellos, la presencia de Dios iba con ellos. Y de hecho así era. Barak creía que Débora era una mujer de Dios, una mensajera de Dios, y le dijo: quiero que vayas conmigo, porque si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Y ella le dijo: iré contigo, pero no será tuya la gloria de lo que estás emprendiendo, porque en manos de mujer entregará Jehová al ejército de Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak. Ahora, Barak le creyó a Dios. Barak le creyó a Dios, pero también en su temor quería que Débora fuera. Y Débora siendo profeta le dijo: ok, mira, debió haber habido en el corazón de Barak que quería cierta gloria, cierto reconocimiento, porque si no hubiera sido así, Débora no lo hubiera dicho. Débora le dijo: la gloria no será tuya. La gloria no será tuya. Que nunca queramos recibir reconocimiento. Nunca quieras recibir reconocimiento o cierto tipo de gloria, porque la gloria siempre debe ser para Dios. Y todo lo que hacemos, que no sea para recibir reconocimiento o gloria, sino que sea porque le estamos sirviendo a Dios, porque lo hacemos para Dios y lo hacemos lo mejor que podemos y que lo mejor que podamos para Dios. De hecho, nunca quieras reconocimiento o gloria, porque casi nunca las personas te van a dar o vas a recibir de ellos el reconocimiento que se te debería dar. Así es el ministerio. Casi nunca. Que siempre esté en nuestro corazón todo reconocimiento y gloria que sea dada a Dios. Y todo lo que yo hago, lo hago para Dios. Y si nunca me dan reconocimiento, no importa. Yo lo que hago, lo hago para Dios y lo voy a hacer lo mejor que pueda para Él. Entonces, regresando a Barak. Barak le creyó a Dios en medio de todo lo que le decía a Barak. No es cierto lo que Dios te dijo. ¿A qué me refiero? Barak veía que el ejército de Israel no tenía escudos y no tenía espadas. Barak veía el ejército de Sísara, que era un ejército poderoso, veía el armamento que tenían. Entonces todo a su alrededor le decía que no era verdad lo que Dios le dijo, que no podía, no había manera lógica en que Dios le entregara al ejército en sus manos. Pero eso era lo más importante para Barak, lo que Dios le había dicho. No las espadas o los escudos. No lo poderoso que era el otro ejército. Para Barak lo más importante era la palabra de Dios.
Barak, no vayas a la guerra sin la palabra de Dios. Y yo te digo a ti, no vayas a ningún lugar. Si Dios no te dijo, no vayas. No vayas a la guerra sin la palabra de Dios. No vayas, si Dios no te dijo, no vayas. Y si Dios sí te dijo, no vayas sin su palabra. Porque la palabra de Dios es lo que te va a dar la victoria sobre las circunstancias o los desafíos. Y en el capítulo 5 también Débora, en la canción que Débora escribió, dice por ahí, verso 20-21, que los elementos de la creación pelearon contra el ejército enemigo. Los elementos de la creación, los ríos, los astros. Hay mil maneras que tú nunca pensaste que Dios usará o que Dios tiene para darte la victoria cuando crees lo que Él te dijo. ¿Por qué los elementos de la creación, de acuerdo al capítulo 5 de Jueces, pelearon contra el ejército enemigo? Porque Barak le creyó a Dios. Y como no tenían espadas ni escudos, Dios tiene mil maneras para que su palabra se cumpla. Te repito, Dios tiene mil maneras para que la palabra que Él te dio se cumpla si tú la crees. Pero tienes que creerla. ¿Qué tal si Débora y Barak no se hubieran atrevido a creer la palabra de Dios? Tienes que atreverte a creer la palabra de Dios y atreverte a caminar. Porque si Débora y Barak no lo hubieran hecho, no estuviéramos leyendo de esta victoria asombrosa. Pero cuando le creemos a Dios lo que Él nos ha dicho, aún los elementos de la creación pelearán por nosotros. Porque así de importante es para Dios que se cumpla su palabra. Amén. ¿Recibes esta palabra? Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por cada persona, Señor, que nos está viendo a través de esta transmisión. Gracias por la palabra, Señor, enseñada. La recibimos. Fortalece nuestro espíritu esta palabra de fe, Señor, para continuar creyéndote, para continuar, Señor, creyendo por ayuda, Señor, que tú tienes mil maneras, Señor, para ayudarnos, para que se cumpla lo que tú nos has hablado. Y aunque no haya escudo, no haya espada, no haya manera lógica de que podamos nosotros recibir lo que has hablado, tú tienes mil maneras para que se cumpla. Si tan solo te creemos, decidimos creerte en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que nos fortalece. Nos fortalece. La recibimos. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias por haberte sintonizado con nosotros. Nos vemos en la próxima transmisión. Adiós. Gracias por haberte conectado en nuestro servicio. Estoy seguro que la palabra de Dios edificará tu vida y alimentará tu fe. Quiero pedirte que no olvides darle like y compartirnos en nuestras diferentes plataformas para que más gente sea bendecida. Gracias y nos vemos en nuestro siguiente servicio en línea. Bendiciones.